Que estábamos comentando al inicio de la mañana informativa, la actividad económica registró un sorpresivo crecimiento de 0,4% en enero, según el IMACEC, dado a conocer por el Banco Central. De esta manera, la economía chilena rompe una racha de 4 meses consecutivos a la baja. Vamos a conversar sobre el dato, las proyecciones. Para eso tomamos contacto con Carlos Budnevich, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Nicolás? Todo bien, gracias. Igualmente. A ver, analicemos el dato. ¿Sorprende este 0,4%? Había un consenso, entre comillas, de que más bien íbamos a seguir con las caídas en el IMACEC. Sí, sorprende. Para ser bien honesto, sorprende. Es una buena noticia por el lado de la actividad económica. Me parece a mí también que hay un tema que es muy importante, que el sector minería se expandió bastante, 4% respecto al año pasado, mismo mes, y eso hace que, junto con la industria, tengamos un IMACEC bastante alto, a pesar de que efectivamente el sector comercio sigue su política o su ritmo de ajuste, digamos, que es necesario, que tiene que ver con el consumo. El comercio sigue ajustándose y entonces por ese lado tenemos una economía que se está ajustando, creciendo el sector minero, que es un sector más bien exportador, el sector industrial que en parte también exporta, y por otro lado, bueno, lo que es necesario que la demanda interna se ajuste para justamente ayudar a la consolidación, digamos, de la reducción de la inflación tan necesaria y también la eliminación del desequilibrio externo. Recuerda que tuvimos déficit de cuenta corriente que rozaron prácticamente el 10% del PIB en las últimas cifras. Así es, déjame quedarme un segundo con los componentes del dato. Es bien relevante eso porque si hablamos de minería, una actividad, un sector, una industria que durante varios meses mostraba una situación completamente distinta, con caídas principalmente por el sector exportador de las materias primas, el sacar y además procesar cobre, una situación que cambia y que muestra algo más positivo, ¿no? En términos igual de que hay que ver que el precio del cobre ha estado estable, no superciclo para nada, pero de todas maneras se ve algo más optimista, un sector que es bien relevante para la actividad económica como es la minería, ¿no? Absolutamente. Decirte además que si uno mira también los términos de intercambio, ¿Ya? A partir del segundo semestre del año pasado, hemos visto una mejoría de los términos de intercambio, que también significa que resulta más atractivo, digamos, justamente, por ejemplo, la actividad minera, digamos, por lo que tú también mencionabas, el precio del cobre que está en niveles en relación a otros bienes importados en un nivel bastante interesante, que hace que también la economía reciba de alguna manera flujos adicionales por el lado de las exportaciones, no solamente por el lado de la cantidad que se está expandiendo la producción, sino también por términos de intercambio más favorables respecto a lo que era el primer semestre. Eso también hace que la economía esté en una situación más holgada en términos financieros agregados. Obviamente que tenemos que reconocer que la minería afecta obviamente las arcas fiscales, lo cual son buenas noticias. Claro. Y también afecta a todo el sector que depende de la minería, digamos. La minería va a estar en una situación donde por el lado de los términos de intercambio anda muy bien. Y bueno, es un sector que es súper relevante, súper Sí, claro. importante para Chile. Y de alguna manera, con este comportamiento lo que está sucediendo es justamente apoyar en que la desaceleración de la economía chilena tenga este sostén por el lado del sector minero y también del sector exportador industrial. Claro, un sostén que en los últimos años, por lo menos, no generalmente para la economía chilena, iba por el lado del comercio, el consumo, para qué decir hace ya 2 años a esta altura, cuando la liquidez o el exceso de liquidez que existía en la economía hizo que el comercio tuviera cifras históricas, cifras por sobre los 2 dígitos, ya no era bastante normal. Ahora se da una situación completamente distinta. Para recordar esto, Carlos, lo que está sucediendo con el comercio, ¿es un ajuste necesario? ¿Es una situación preocupante, crítica? ¿Cómo podemos definir eso? En mi opinión es un ajuste necesario. Ya. Obviamente duele,
porque obviamente afecta, el ajuste del consumo significa que las familias en Chile están ajustando, digamos, su nivel de consumo, pero lo que pasa es que, como tú bien dijiste, tuvimos periodos en donde el consumo se salió de toda norma, Claro. incluso periodos donde, por ejemplo, el sector comercio crecía más del 20%, y eso se reflejaba también en un exceso de consumo, como todos sabemos, justamente impulsado por las ayudas fiscales como el IFE y también por los retiros, digamos, que exacerbaron, bueno, obviamente ese nivel de consumo y finalmente presionaron hacia la inflación, presionaron los precios. Y eso es lo que, bueno, fue un crecimiento excesivo y que al final lo que necesitaba la economía chilena era justamente empezar a reducir ese exceso de consumo para volver a tener niveles de inflación más normales, como los que solíamos tener, en torno al 3-4%, y también tener niveles más normales de déficit de cuenta corriente. Cuando el déficit de cuenta corriente es muy amplio, lo que está diciendo es que la economía chilena, en ese caso, está gastando más de lo que producía, Claro. y en forma De excesiva, lo que casi ingresa. un 10% del PIB, como te mencioné. Y también yo diría que, bueno, el ajuste requiere justamente el ajuste del consumo. Recordar que el consumo en Chile privado representa como el 80% de la demanda agregada, es decir, digamos, es un elemento central para poder hacer el ajuste de la demanda agregada que efectivamente se requiere para enfriar la economía y llevarnos a una senda donde la inflación vuelva a niveles en torno a la meta de la inflación y también niveles más sostenibles de déficit de cuenta corriente. El fisco sí hay que reconocer que hizo su trabajo. El ministro Marcel, digamos, ha hecho su trabajo en términos de respetar el presupuesto que se aprobó el año 2021 con un ajuste fiscal importante, digamos, en torno al 22% del gasto, que es básicamente retirar todos los estímulos, digamos, extraordinarios que se generaron producto de la crisis y de la pandemia, y que era necesario justamente para poder encauzar a la economía en niveles que sean sostenibles de crecimiento de la demanda para justamente tener inflaciones acordes a lo que ha sido la historia reciente de Chile y también niveles de cuenta corriente que signifiquen justamente niveles de gastos sostenibles. ¿No? La economía chilena no puede endeudarse excesivamente tampoco, no hay ninguna economía que pueda sostener un nivel de gasto, digamos, como el que teníamos, Claro. sin echar en una zona complicada de endeudamiento externo. Además que aquí hay un hecho de la causa. Hay capacidad de endeudamiento de Chile, pero no es la misma de hace 3 años, 4 años. Es completamente distinta. Absolutamente, Nicolás, ese punto es muy importante. Nosotros en algún momento teníamos cuentas fiscales hace unos 10 años con niveles de deuda pública bruta a PIB en torno al 12%, y hoy día estamos cercanos al 40%. Por lo tanto, tenemos una realidad de nivel de deuda pública a PIB bastante distinta, bastante más alta de lo que solíamos tener años atrás. Y eso significa que obviamente tenemos que ser particularmente cuidadosos en mantener nuestros equilibrios fiscales, porque obviamente una economía que tiene ese nivel de deuda pública no tiene el mismo acceso al financiamiento externo y tiene más riesgo de vulnerabilidad, digamos, financiera que lo que tenía una economía como la que teníamos antes con los indicadores que te mencionaba yo, 12% del PIB, bastante acotado. Sí, claro. Ahora, para ser bien claro, tampoco 40% del PIB es una deuda pública, ¿cómo se llama?, que esté en niveles altamente peligrosos, pero para los estándares históricos recientes, obviamente que es prácticamente cuadruplicar, digamos, la carga de la deuda pública de lo que teníamos antes. Y por lo tanto estamos en una situación en ese sentido más deteriorada, eso es así y hay que reconocerlo. Y en ese sentido yo creo que el ajuste fiscal que hizo el Ministerio de Hacienda, el ministro Marcel, creo que es muy bien beneficioso para justamente parar esa trayectoria creciente de deuda pública que en algún momento había que justamente dejar de crecer en ese ámbito, porque cuando uno se endeuda demasiado al final entra en una zona peligrosa de eventualmente de que no le presten más, y lo otro es que puede entrar en una zona peligrosa de no pago. Claro. En todo caso, Chile sigue siendo una economía sólida, pero el nivel de deuda pública es ampliamente superior a lo que teníamos antes. Eso hay que reconocerlo. Carlos, tú mencionabas al ministro de Hacienda y ayer, de hecho, luego de una reunión con el presidente Gabriel Boric, apuntaba
tras los datos de producción industrial el día de ayer, que corta 7 meses consecutivos de caída. Estamos a la espera también de las reacciones y el análisis con respecto a este IMACEC de enero, pero apuntaba a que las previsiones catastrofistas no se van a dar, no se van a cumplir. ¿Estás de acuerdo con ese punto y también con la posibilidad de proyectar un 2023 más positivo o menos negativo de lo que se establecía, por ejemplo, en el último informe de política monetaria del Banco Central? Por los datos recientes, por lo que se está viendo, aparentemente vamos a tener, digamos, un aterrizaje más suave. Pero yo sería cauto en el sentido de que tenemos que ver que estos niveles de crecimiento, lo que está pasando con el sector minero, con el sector industrial, que está creciendo, eso se ratifique en el tiempo, se consolide. Ya. Eso sería ideal porque tendríamos un ajuste macroeconómico donde probablemente el PIB en una de esas se atenúa bastante la caída esperada, digamos, o la recesión que se espera. Y por otro lado, bueno, tenemos que mantener, digamos, la necesidad de que se ajuste la demanda agregada para ayudar al proceso de consolidación de reducción de la inflación. Y yo lo que quiero ahí llamar es que hay que tener paciencia, los efectos de la política monetaria, digamos, no son tan inmediatos, digamos, a la inflación, tiene ciertos rezagos la política monetaria, está operando, pero de repente nos encontramos con ciertos meses que nos encontramos con ciertas sorpresas y de repente salta la inflación. Claro. Yo creo que ahí vamos a tener que tener paciencia. El último dato, de hecho, que entregó el INE, que ahí uno dijo, sí, claro. Uy, esto como que se mandó un salto, digamos. Así es. Y puede volver a suceder, digamos, Nicolás, y eso yo no lo descarto para nada. Yo creo que un proceso de ajuste sano es un proceso como el que vimos en enero, digamos, en el sentido de que sectores exportadores se expandan, extraordinario que siga eso, porque eso atenúa, digamos, o ayuda a que el PIB, digamos, no caiga tanto, pero necesitamos necesariamente que la demanda interna, digamos, siga ajustándose de tal manera, digamos, de reducir las presiones sobre los precios internos y la inflación. Entonces yo llamo ahí, claro, si el escenario externo, que por lo menos, digamos, lo que se ha visto en términos de los términos de intercambio, se ve razonablemente bueno, eso nos puede ayudar bastante, digamos. El hecho de la apertura de China también nos va a favorecer, digamos, todo el tema del sector exportador, también el precio del cobre. Eso son buenas noticias para efectos de lo que puede ser justamente el desarrollo del PIB. Pero no nos podemos olvidar de que es necesario continuar con este proceso de ajuste macroeconómico por el lado del gasto, fundamentalmente, ojalá, más enfocado en el consumo y menos y donde la inversión se vea menos tocada, pero eso, la inversión responde a otros elementos como la reforma tributaria, la incertidumbre política, etcétera, etcétera, que yo creo que efectivamente los indicadores demuestran que luego del 4 de septiembre esa incertidumbre ha venido bajando, pero estamos en procesos de reforma súper importantes y eso, en la medida que esos procesos de reforma se lleguen a acuerdos sustanciales, con gran parte de los sectores políticos, digamos, llegando a acuerdos sustanciales y digamos, moderados, me parece que ese elemento de incertidumbre también puede empezar también a continuar despejándose. Pero en la incertidumbre, yo diría, sigue latente, es de menor nivel de lo que habíamos visto, digamos, previo al plebiscito de septiembre, pero está latente con las reformas, con el proceso constitucional. Ahora, sin duda que este proceso constitucional tiene mecanismos de resguardo y bordes que hacen que esta reforma esté con buenos fundamentos, encauzada, digamos, con cosas bastante moderadas y racionales, que debiera, a mi juicio, llevar a un proceso razonable. Pero bueno, en política, digamos, muchas cosas pueden pasar, así que... Lógico. Pero el escenario central es que hay elementos más favorables por ese lado. Ahora, me parece a mí que la reforma tributaria y la reforma previsional son nubarrones que hay que despejar. Es probable, es decir, hay mucha discusión en ese ámbito y es necesario que las partes, digamos, se pongan de acuerdo y lleguemos a reformas que sean bastante consensuadas. No veo otra posibilidad. Bien, Carlos Budnevich, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Carlos, nuevamente muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que tenga buen día. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Siempre encantado de estar con ustedes. Un abrazo, hasta luego.
Adiós, muchas gracias.